Buenos días, hermanos, estamos otra vez aquí, un domingo más, dispuestos a dar culto al Señor. Queremos dar las gracias a Dios por las tecnologías, porque a pesar de no poder estar cerca físicamente, sí que lo podemos hacer a través de Internet, y es un privilegio que podamos reunirnos, en otros sitios no pueden hacerlo. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos amigos y hermanos de otras ciudades y otras iglesias que nos seguís a través de este canal. Queremos ser de bendición para vosotros y seguramente vosotros también estaréis siendo bendecidos en vuestras iglesias. En esta mañana queremos comenzar una nueva serie de sermones que nuestros pastores van a traer acerca del libro de Jonás, así que tenemos una buena oportunidad para poder estudiar este libro. Ahora, si os parece, vamos a tener una oración presentando este tiempo de culto al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, porque a pesar de la distancia podemos estar unidos, Señor, en un mismo espíritu. Gracias por los hermanos que en estos momentos están enganchados al culto, Señor, a través de Internet, de diferentes lugares. Queremos ponerlos delante de ti. También ponemos delante de ti en esta hora, Señor, a nuestros pastores para que tú les dirijas, les guardes, Señor, que bendigas también la palabra que van a traernos. Queremos alabarte y honrarte como tú solo mereces. Te damos las gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Él me ama.
siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Es la verdad que Dios quiere que cantes con todo el corazón en esta noche. No importa cómo tú hayas venido, el amor de Dios es más grande que cualquier cosa. Dice, Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios, y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Nadie como Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Hola chicos, me alegro un domingo más que estéis conmigo para pasar este ratito. Hoy vamos a comenzar a hablar de la historia de una persona que viene en la Biblia y que su historia estoy segura que muchos de vosotros la conocéis. Su nombre era Jonás. Jonás tuvo una experiencia increíble con el Señor y en esta mañana vamos a comenzar viendo un vídeo para que podáis conocer un poquito más de esa historia y después seguimos hablando. Historias de la Biblia. Jonás. Este es Jonás. Jonás era un profeta. Eso significa que era su trabajo decirle a la gente lo que Dios le decía que dijera. Un día Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive porque la gente de Nínive estaba haciendo cosas malas. Pero en lugar de eso, Jonás huyó y tomó un barco que iba en la dirección contraria. Esperaba alejarse de Dios. Él navegó hacia un lugar llamado Tarsis. Mientras estaba en el mar, Dios envió un gran y poderoso viento sobre el mar que causó una tormenta que parecía que rompería el barco. Temiendo por sus vidas, los marineros intentaron todo lo que pudieron pensar para salvar la nave. Mientras tanto, Jonás estaba profundamente dormido. Entonces el capitán bajó y dijo: ¿Cómo puedes dormir en un momento como este? Levántate y ora a tu Dios, tal vez nos ayude. Entonces la tripulación descubrió que Jonás era la razón de la tormenta y le preguntaron: ¿Quién eres?
¿por qué nos está sucediendo esto? Jonás les dijo quién era y que adoraba al único Dios verdadero que hizo el mar. Luego le dijo a los marineros que lo arrojaran al mar para que la tormenta se detuviera. Los marineros todavía intentaban escapar de la tormenta, pero no sirvió. Así que pidieron perdón a Dios y arrojaron a Jonás al mar. La tormenta se detuvo al instante. Los marineros se asombraron del poder de Dios y juraron servirle. Dios envió un gran pez para tragar a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y noches. Jonás oró a Dios desde dentro del pez y Dios ordenó al pez que escupiera a Jonás. Dios le dijo a Jonás de nuevo que fuera a la ciudad de Nínive y le contara lo que Dios había dicho acerca de ellos. Esta vez, Jonás obedeció a Dios y fue a Nínive para entregar el mensaje de Dios. La gente de Nínive dejó de hacer cosas malas y se volvió a Dios. Fueron salvos porque escucharon el mensaje que Dios le había dado a Jonás. Hoy quería hablaros de la obediencia y de la desobediencia. Si os fijáis en la historia que hemos visto, tanto Jonás como el pueblo de Nínive eran bastante desobedientes. Los de Nínive porque se portaban súper mal y el Señor estaba muy triste con ellos y estaba muy enfadado. Y Jonás porque cuando Dios le pidió que fuera a Nínive a hablarles de él y a decirles que se arrepintieran, Jonás tuvo mucho miedo y decidió irse en la dirección contraria. Ser desobedientes tiene sus consecuencias, pero ¿sabéis una cosa? Dios, que nos ama tanto, siempre está dispuesto a darnos otra oportunidad para que nos arrepintamos y para que cambiemos y para que nos acerquemos más a Él. Pero ¿sabéis una cosa? Mirad, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para ser obedientes? Lo primero, tenemos que estar bien atentos para saber qué es lo que se nos está pidiendo. Segundo, hacer lo que se te pide tal y como se te pide, no como a ti te parezca mejor. Tercero, no se puede obedecer a medias. Eso es desobedecer. Voy a poneros un ejemplo. Vuestros papás os piden que pongáis la mesa. En primer lugar, tenéis que estar bien atentos para saber qué es lo que os han pedido vuestros padres. Porque si os piden que pongáis la mesa y lo que hacéis es arreglar vuestro cuarto, no estáis obedeciendo, aunque hayáis hecho una cosa buena. Segundo, tenéis que hacer lo que se os pide, tal y como se os pide. Es decir, tenéis que poner la mesa y tenéis que poner los vasos, tenéis que poner los platos, tenéis que poner los cubiertos, tenéis que poner el pan, las servilletas, todas aquellas cosas que vuestros padres os hayan enseñado que tenéis que hacer para poner la mesa. Y en tercer lugar, tenéis que hacerlo completo. Si solamente ponéis los vasos, no estáis obedeciendo completamente. Entonces, estáis desobedeciendo. Tenemos que ser obedientes a Dios y a nuestros padres, porque eso les alegra. Fijaros en la historia de Jonás. Jonás escuchó lo que Dios le había dicho, pero porque le dio mucho miedo, lo que él decidió es desobedecer a Dios, pero a sabiendas. Y cogió, y en vez de ir al lugar donde Dios le había dicho, que era Nínive, decidió irse a Tarsis, coger un barco, embarcarse en un viaje que posiblemente le trayera muchísimo más problemas, pero quiso huir de lo que Dios le pedía. Al final lo que consiguió es encontrarse en medio de una tormenta, muerto de miedo, teniendo mucho más miedo posiblemente que el que tenía cuando decidió desobedecer a Dios. Y lo que al final decidieron los del barco es tirarlo al agua del mar para que se ahogara. Ahí sí que tuvo que pasar miedo Jonás, ¿verdad? Pero ¿sabéis una cosa? El Señor tenía preparado, como he dicho antes, la ayuda perfecta en el momento oportuno para que Jonás tuviera la oportunidad de salvarse y de arrepentirse. Por eso envió un gran pez que se comió a Jonás. Y podéis decirme, ¿y que un pez se lo comiera era una ayuda? Eso sería el castigo.
No, chicos, el pez ayudó a que Jonás no se ahogara y él pudo estar durante 3 días dentro de la barriguita de ese pez. Y la semana que viene veremos qué es lo que ocurrió allí. Por lo pronto, durante esta semana, esfuérzate en ser muy obediente. Así Dios estará muy alegre y tus papás también. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? David. Pues, Hola, David. Hola. Di hola. 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 En la hora de la merienda. Sí, Hola. ahora sí, ¿no has visto? Bueno, pues aquí estamos de nuevo en una nueva entrega de En tu casa y en la mía. Y bueno, presentaros, que los hermanos sepan quiénes sois, aunque muchos lo saben. Pues muy buenas a todos. Yo soy David. No sé qué más puedo decir. Actualmente pues estoy trabajando. Soy de esas pocas personas que afortunadamente están trabajando. Y mi profesión es ingeniero informático. Entonces, mientras tenga ordenador y conexión a internet, puedo trabajar donde sea. Pues yo me llamo Jennifer, soy psicóloga. Actualmente, bueno, estoy de excedencia y justamente pues me ha pillado el tema del confinamiento, que me incorporo en mayo, pero no sabemos todavía si me incorporo o no. Así que, pues bueno, pues ahí estamos. Estamos casados, llevamos 2 años casados. Recién cumplido. El 31 de marzo lo cumplimos aquí encerraditos en casa. Y, igual que el cumpleaños del pez, tenemos un hijo que se llama David, como el padre. Y nada, tiene un añito. tiene un añito. Y luego también tenemos a nuestro perro que se llama Goku. Ahí está. Qué guapo. Muy bien. Bueno, David, tú eres de la iglesia de toda la vida. Sí. Y Jennifer viene de fuera a contarnos un poquito de eso. Pues, bueno, como bien has dicho, yo estuve, bueno, toda la vida desde Roger, bueno, incluso viví los últimos pasos en la anterior iglesia. Y bueno, sobre todo lo que más memoria tengo es en Roger y luego pues ya Pablo Neruda. Y respecto a Jennifer, pues nos conocimos en un campamento de la web, que era para jóvenes. La verdad que ninguno de los dos queríamos ir y tuve a mis padres por detrás apretando a amigos bien para que fuera y al final me convencieron y bendita. Me hicieron. Qué guay, los campamentos son especiales, la verdad es que sí. Bueno, es genial. Y en este tiempo que estáis aquí, que estáis confinados, entre comillas, pues estáis aquí en casa, ¿estáis teniendo tiempo libre como pensabais o no tanto tiempo libre como pensabais? A ver, mucho tiempo libre con un pequeñajo en casa es complicado. Sí que es verdad que se nos cambia la rutina, es decir, siempre por las tardes hacíamos algo y ahora en lugar de salir, pues lo tenemos que hacer en casa. Pero vamos, que nosotros, gracias a Dios, en ese sentido tenemos una rutina constante con él, entonces no lo notamos demasiado porque no tenemos más tiempo libre de lo habitual. Simplemente hay que buscar otros planes alternativos a los de salir. ¿Hay algo especial que estéis haciendo? ¿Qué? ¿Algo especial que estéis haciendo? Yogur, queso, pan. Vosotros habéis acabado con la harina de los supermercados, ¿no? De hecho, ya como no queda de 1 kilo, hemos empezado a comprar de 5 kilos. 5 kilos. En sacos. Así ya. Y nuestra última adquisición es hacer yogures. Lo llevábamos trabajando de hace mucho tiempo y empezamos pues, ayer por la noche, lo hicimos a media tarde y hoy hemos probado el primero y la verdad que súper contentos porque es súper natural con leche cualquiera y entera, eso sí, y un yogur cualquiera, por ejemplo el de Mercadona y vamos, ha salido muy bien, estamos muy contentos. Qué bien. Ha salido muy bien. Sí, y poco más. Luego estamos muy, pues eso, pasando mucho tiempo juntos, porque sí que es verdad que lo noto mucho con el pequeño,
por ejemplo, empezó a dar sus primeros pasos, que ella camina y estaba David aquí, pues entonces, pues yo que sé que estamos teniendo tiempos especiales con él, sobre todo que estamos los dos, que yo antes siempre estaba con él por las mañanas sola y ahora, aunque está teletrabajando, pues se nota que podemos pasar más tiempo. Yo estaba trabajando y de repente escucho, David, David, ven, 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 ven. Y salgo corriendo y estaba andando David. Y la verdad que nos dio una alegría, joder, fue súper satisfactorio, súper gratificador verlo andando y soltándose. Y bueno, y también con los peligros que eso conlleva, que se hay pegado ya algunos porrazos, pero bueno, también estoy aquí para cogerlo. Bueno, muy bien. ¿Qué estáis pensando en este tiempo? ¿Algo especial que esté reflexionando? Porque ya llevamos, bueno, más de un mes de confinamiento y esperemos que no quede otro mes, pero bueno, no todos son tan optimistas, pero no sé, algo que esté reflexionando, algo que os esté sirviendo este tiempo. Bueno, varias cosas sobre todo, y la más básica que yo creo que cualquiera estará reflexionando, lo importante que es la libertad, el poder salir, el poder hablar con la gente. Jolín, yo eso ahora lo valoro mucho, incluso a veces cuando tenemos que salir al supermercado, los dependientes, bueno, suelo ir bastante por la mañana para compatibilizarlo con el trabajo, ya que tengo que ir con el coche. Ostras, la gente, los dependientes están súper contentos, te saludan, hola, ¿qué tal? Hola, hola, y parece que te conocen de toda la vida. Eso es algo que estoy valorando mucho. Y luego también, pues, también aprender el dicho de al mal tiempo buena cara. Y bueno, realmente si tienes un pensamiento más positivo, lo abordas de otra manera. Porque, jolín, no es lo mismo despertarte con una sonrisa de oreja a oreja, que a veces cueste, que pues decir, joder, ya llevamos un mes, ya aún quedan otros 15 días, madre mía, qué rollazo. Para abordar el trabajo es complicado hacerlo así. Y algo que me ayuda para poder tener ese pensamiento positivo es poder orar antes de todos los días, antes de trabajar, empleo un poco de tiempo para orar. Y es bastante positivo, me cambia bastante el ánimo. Porque de hecho, de los dos pensamos que iba a ser el que peor lo iba a llevar en casa, porque necesito salir a la calle al perrito y bueno, que aguanto perfectamente. Es que salgo a comprar y vale. Yo creo que esas son las mayores reflexiones que estamos teniendo. Bueno, también un poquito pues, sobre el tema del virus, pues los tiempos que puedan correr. Realmente no sabemos los tiempos que corren, pero siempre te hace un poco reflexionar todo el tema de la pandemia, lo sensibles que somos, que un bichito tan pequeño nos puede hacer el daño que nos hace. Bueno, esas cosas que yo creo que... Bueno, y también algo importante que sí que lo estamos pensando mucho cuando tenemos pues, tiempos de oración y demás, que pues también pensar y pedir al Señor que es un tiempo diferente, es un tiempo también donde hay gente que está sufriendo mucho, donde la gente, hay muchísimas familias que lo están pasando realmente mal y yo creo que ahora es un tiempo de alzar la voz, de proclamar que tenemos a Dios, que nosotros tenemos una esperanza totalmente distinta, ¿no? Entonces yo en eso sí que es verdad que oramos mucho, además que estamos, las veces que nos unimos para tener tiempo juntos de devocionar, pues estamos leyendo Apocalipsis, entonces pues también es así, pues que vienen muchas cosas con todo este tema de enfermedad y sobre todo orando mucho, ¿no? De ver también qué podemos hacer, de cómo alzar más la voz y qué es lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios, porque yo creo que es un tiempo muy clave. Ahora mismo hay mucha gente que necesita de Dios y yo creo que Dios transforma lo bueno lo malo en algo bueno, ¿no? Y entonces yo creo que ahora hay un momento de oportunidad muy grande y que espero que como pueblo de Dios no lo desperdiciemos, porque hay gente pues, pasándolo realmente mal, que nosotros, pues bueno, nosotros gracias a Dios, nuestro núcleo como familia, pues no, lo único que tenemos que hacer es soportar estar en casa, pero nada más. Pero sí que yo creo que como pueblo sería un buen momento para que alzar la voz y testificar de Jesús. Muy bien. Pues no sé si hay algo más que queráis
decir a los demás, bueno, a nosotros mismos, a los hermanos de la iglesia. Pero bueno, no sé, Jennifer, si incluso te animará a compartir alguna cosa con nosotros, algún consejo para cómo sobrellevar todo este tiempo. No, pues sí, en ese sentido, si queréis, pues eso, ya que soy psicóloga, pues compartir algún tip de cómo llevar mejor la cuarentena. Ahora, pues eso, sobre todo, a mí algo que sí me llamó mucho la atención, que lógicamente en nuestro sector, pues nuestro núcleo no está, pero por ejemplo algo que pasó en Wuhan, en China, es que se dispararon los divorcios de manera exponencial totalmente, ¿no? Y fue algo que me llamó mucho la atención, estuve investigando mucho y claro que la cuarentena en muchas cosas puede hacer mucha mella, ¿no? Entonces yo creo que pues eso, compartir pequeños consejos de cómo poder llevar mejor la cuarentena y demás, pues sí que sería de bendición poder hacerlo. Pues genial, la próxima semana ya está fichada. El tip de la semana con Jennifer. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Nos alegramos mucho de veros. David también te alegrado un montón. Oye, David. Que ya ya tiene que cocinar. Claro. Bueno, pues mandamos muchos besitos. No interrumpí mucho más. Adiós. Adiós. Y cuidaros mucho, que el Señor os bendiga. Igualmente. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós, adiós. 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 Hola, no sé si sabéis dónde estoy, si sabéis identificar esta puerta, la mayoría de vosotros seguro que sí, y claro, estoy en la puerta de la cocina de la iglesia. Seguramente echaréis de menos, ¿verdad?, este salón, que podamos reunirnos aquí, que podamos comer juntos, y también seguro que el equipo de cocina está echando de menos pues el cocinar para nosotros y el poder disfrutar pues de todo lo que estábamos disfrutando hasta aquí. Pero bueno, hay algunas puertas que se cierran y otras que se abren. Os hemos informado durante la semana de un proyecto que vamos a comenzar y que lo que va a hacer literalmente es hacer que estas puertas de la cocina vuelvan a abrirse. Gracias a Dios tenemos la bendición de contar con este pedazo de cocina y con estos fogones. Y por eso, como continuación de lo que venimos haciendo como iglesia hasta aquí, nace la idea de fogones solidarios. Sabéis que tuvimos que cerrar temporalmente nuestra nevera solidaria, ese lugar donde personas pueden venir anónimamente y recoger comida que personas o restaurantes aportan. Como digo, tuvimos que cerrarlo, pero gracias a uno de esos contactos se produce una donación anónima bastante importante, la cual nos va a permitir que podamos cocinar por nosotros mismos menús y que podamos ponerlos directamente en las manos de las personas más necesitadas. Hemos puesto toda la información en nuestra página web y yo os invito a que podáis verla. ¿Qué vais a encontrar allí? Pues vais a encontrar, y la tengo aquí delante, preguntas que tú mismo o otras personas pueden hacerse en estos momentos y que queremos ayudarte a resolver. Quizás te preguntan que sois más de 2 o 3 personas en casa, si puedes acceder a 2 o 3 menús, por supuesto. La verdad es que hemos planeado de empezar con 80 menús los martes y los viernes, pero la donación ha sido bastante importante y nos va a permitir cubrir pues, prácticamente 1.500 menús en el próximo mes. Queremos hacerlo de manera paulatina y queremos pues también ver hasta dónde el Señor nos va guiando y qué necesidades se pueden ir cubriendo. Pero sobre todo, queremos que sea una ayuda que vaya directamente a las personas que más lo necesiten. Igual tú no lo necesitas, pero conoces a otra persona que sí. Mándale la información, envíale el cartel, hazle llegar esta iniciativa. ¿Y cómo puedes recoger ese menú? Pues de 2 maneras. Si puedes desplazarte sin ningún tipo de problema, vamos a entregarlos aquí en la puerta de las instalaciones de nuestra iglesia, los martes y los viernes a las 12 de la mañana hasta la 1:30. Pero si no puedes desplazarte,
podrás llamar por teléfono al número de información. Ahí se tomarán los datos, se pasará la información necesaria, incluso podremos llevártelo a casa. Mira, esto no es un proyecto que nazca de cero, es parte de lo que ya hemos venido haciendo como Iglesia, es parte de lo que ya estamos haciendo. Nuestro Departamento de Acción Social ha seguido colaborando con personas, le hemos llevado comida a sus propias casas a los que no han podido, tenemos personas preparadas tanto para la entrega como para llevarlo a casa. Así que estamos haciendo de este ministerio, de esta iniciativa, una continuación, una ampliación de lo que ya como Iglesia estábamos haciendo. Muchos de vosotros os estáis animando, nos estáis diciendo que queréis venir a colaborar. En la página web, como he dicho, está toda la información, e incluso si quieres colaborar de una manera diferente, no solamente entregando, si quieres hacer alguna donación o algo, pues ponte en contacto con nosotros a través de la página web. Y bueno, simplemente vamos a pasar la información, el cartel también por aquí, a pie de vídeo. Vamos a poner también el link de la página web para que puedas hacer clic, que puedas entrar y puedas hacer pasar esta información a cuantas más personas posible y así podamos ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Aquí están estos fogones. De momento están apagados, pero esperemos que muy pronto pues puedan estar encendidos y que juntos podamos seguir bendiciendo a las familias que más lo necesitan. Hola. 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 Pues os queremos compartir un versículo de parte de algunos de los preadolescentes de la Iglesia que se encuentra en Isaías 41:10. No temas, porque yo Estoy contigo. no desmayes. Porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. de mi justicia. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. 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 Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hola, pues vamos a seguir meditando acerca del libro de Jonás. La verdad es que está siendo todo un desafío comenzar con esta serie y cosas que ocurren desde que decidimos hace unas cuantas semanas hablar sobre este libro. La verdad es que últimamente en muchos medios y también por internet y en otros sitios el Señor está guiando a otras personas a meditar sobre este libro. Pero nosotros vamos a poner un énfasis especial en la gracia de Dios, cómo la gracia de Dios se manifiesta en este libro, y de eso queremos aprender en las 4 siguientes predicaciones. La verdad es que Yolanda ya nos ha adelantado algo, ya ha estado hablando anteriormente acerca de la historia de Jonás y bueno, tampoco tenemos nada que esconder en ese sentido. La historia de Jonás es una de las más conocidas del Antiguo Testamento. Incluso pues, hay personas que no son cristianas y que seguro que han escuchado algo acerca de este libro. Sabéis que los tiros van por el tema de la ballena, del gran pez y todo ese episodio que nosotros veremos hoy un poco de refilón y nos adentraremos en ello en los próximos capítulos. La verdad es que cuanto más piensas acerca de esta historia, una historia, como digo, muy conocida, empiezan a aparecer detalles que para nosotros son curiosos o que nos cuesta entender porque hay todo un contexto cultural que nos separa, hay una historia de muchísimos años que nos separa, no se nos dan muchos datos acerca de sentimientos, de intenciones, es decir, hay gran parte del libro que es muy interpretativo, que queda muy a la lectura propia, que el lector pueda hacer o quiera hacer de una manera más seria o más superficial, pero me gustaría que pudiéramos leer el capítulo 1 y después prestaremos atención, iremos y hablaremos especialmente de 3 partes de este estudio del capítulo 1 del libro de Jonás. Hola a todos y todas. Vamos a leer Jonás 1. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: Tomadme y echadme al mar,
y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Muy bien, gracias por compartir esta lectura con todos nosotros y vamos a ir, como decía antes, a meditar sobre 3 puntos principales en esta historia. Pero antes de eso me gustaría comentaros algo. Cuando habéis preguntado ya en alguna ocasión acerca de herramientas para estudiar la Biblia, libros sobre todo para el Antiguo Testamento, la parte de los profetas, pues de manera individual o también en nuestro programa de discipulado hemos estado comentando algunas. Así que como hoy vamos a empezar como en esta primera lección acerca de un libro profético, pues me gustaría enseñaros algunas de las que puedo recomendaros para afrontar un estudio un poco más serio a nivel personal en cuanto, digo, Biblia en general, pero también más centrado, y vamos a ir viendo de algunos más amplios a unos más específicos. Bueno, vamos a empezar por 2 que utilizamos en nuestro programa de discipulado. Este lo usamos en el 2.º año, Expedición a través de la palabra. Es una guía general de hermenéutica, principios de interpretación bíblica, es de la editorial Vida. Y bueno, la verdad es que es una herramienta que nos ayuda a entender cómo hemos de aproximarnos al texto bíblico y también hacer justicia con los diferentes materiales que encontramos, libros históricos, la ley, los libros poéticos, los evangelios, las narrativas y por supuesto los profetas. Una buena herramienta a nivel general para saber cómo ir a la palabra y tener un entendimiento un poco más global a la hora de interpretar. Es un libro sencillo, muy fácil de entender y de estudiar, no tiene nada que ver con otros grandes tochos que tengo ahí detrás de hermenéutica, ni siquiera asignatura del seminario. Digo, 2.º año de discipulados el que usamos. En el 3.er año estamos usando el relato divino, que es la narrativa bíblica desde el principio hasta el fin, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis de una tirada, en orden cronológico, histórico, y también cómo se van sucediendo diferentes eventos. Y ahí, en esta mañana voy a hacer referencia a algo que hemos estudiado en este 3.er año ya, y es la declaración profética. Así que el relato divino, y por eso lo estamos usando en el 3.er año, es una muy buena herramienta para tener una idea de conjunto global acerca de la Biblia. Después iríamos a algo un poco más específico. Estamos centrándonos en esta mañana en Profeta, el Antiguo Testamento, el libro de Jonás. Pues este libro, Panorama del Antiguo Testamento, es ya algo más específico porque, como digo, se centra en el Antiguo Testamento, pero lo que hace es una narrativa y hace una interpretación, cuál es el mensaje, el trasfondo de cada libro de la Biblia. Y esto es muy importante porque hace que tengamos un nivel de concreción más amplio en cuanto a los libros o al libro que estemos estudiando, su trasfondo histórico, en qué momento ocurre. Este es de la editorial Libros Desafío, el del relato divino es de VIH en español, y como digo, vamos tocando suelo en el panorama del Antiguo Testamento. Después tenemos el comentario del contexto cultural de la Biblia. Son 2 tomos, allí está ahí arriba el del Nuevo Testamento, pero este es el del Antiguo Testamento. Este es de editorial Mundo Hispano. ¿Y qué es lo que trata? Pues bueno, como veis, es más voluminoso y cuando vas y acudes a cualquier libro de la Biblia, lo que nos enseña es qué hay de cultura y qué hay de ese contenido, digamos que trascienden más en nuestro conocimiento por las diferencias culturales, históricas y de muchos detalles que
a menudo se comentan en el texto bíblico y para nosotros son tremendos desconocidos. Así que para mí esto sí que es una joya que deberíamos tener casi todos los que estudiamos la Biblia, porque la verdad es que trae mucha luz al texto bíblico y bueno, como todo, pues hay que saber también con qué quedarse y qué discriminar dependiendo de para qué está estudiando, si es para enriquecimiento personal o para exponerlo. El penúltimo nivel de concreción posiblemente es buscar un comentario propio del libro de la Biblia. En esta mañana pues enseño de la editorial Andamio, una colección de libros de comentarios del Antiguo Testamento, y este es de David Burt, específico del libro de Jonás. En cualquier comentario bíblico que vaya, si es por libro, y a mí me gusta intentar buscar algunos que no sean general. Matthew Henry, pues tenemos ahí un compendio de todo, pero siempre es bueno acudir a especialistas en cada uno de los libros, y por eso esta colección de Andamio cuida ese aspecto. Y a cualquier comentario bíblico que vayáis de cualquier libro en específico, pues ahí vais a encontrar, dependiendo del autor, pues más rigor histórico, más peso en el aspecto literario, o se va a centrar más en un aspecto más devocional o más centrado en la predicación. Pues mezcla un poco de todo, y por eso es el que he estado consultando esta semana. Por último, si lo que quieres es un recurso mucho más, digamos, rápido, que no tengas que estudiar para aplicar, sino que te den ya lo aplicado, pues en este caso tendríamos que elegir una Biblia de estudio. Para mí esta es la que uso, la Biblia de estudio esquematizada de Sociedad Bíblica Unida. La verdad es que tiene muy bien dividido el contenido en las perícopas que hace de cada uno de los capítulos, y después tiene un buen comentario a pie de página de las cosas más reseñables y más importantes que queráis tener en una primera vista. ¿En qué se diferencia una cosa en otra? ¿Por qué ir a todo este material y no ir a la Biblia directa? Pues cuando estudias todo esto, cuando profundizas, después encuentras que esas mismas conclusiones pues están recogidas en una Biblia de estudio, y la verdad es que lo recomendable es poder estudiar con seriedad las Escrituras, poder hacerlo desde una perspectiva lo más amplia posible. A veces la Biblia de estudio lo que te da es esa digamos, interpretación más rápida que te sirve, que la tienes ahí, pero a menudo no tienes todo el contenido, evidentemente. Lo importante es la palabra. Aún así tenemos que decirlo y recalcarlo. Lo importante es la palabra, es ir como hemos ido al contenido directo de la palabra del Señor, leerlo y dejar en oración pues que el Espíritu Santo pues te hable a través de ella. Y en esta mañana yo es lo que he pretendido. Yo he hecho gran parte de todo ese trabajo durante esta semana. He seguido también algunas de las anotaciones de la Biblia de estudio, pero con todo eso lo único que me ha servido es, como habitualmente os enseño, yo no lo tengo por aquí a mano, pero es para hacer mis 2, 3, 4 o 5 folios de notas, de subrayar, de hacer un esquema, y después de eso pues refinarlo y concluir con lo que quiero, ¿verdad? Lo que quiero transmitir, parte de eso ha sido mi propia reflexión y compartirla con vosotros. En esta mañana me gustaría, de manera muy sencilla y de manera muy práctica, ir sobre 3 aspectos que creo que son importantes notar en este capítulo 1 del libro de Jonás. El primero, su llamado y desobediencia, cómo Dios llama a Jonás a hacer algo y Jonás le desobedece. Jonás siendo perseguido por la gracia de Dios, y en tercer lugar, la gracia alcanzando a Jonás y a los marineros. Son 3 puntos que hemos podido leer en este capítulo 1 y que creo que son sencillos a la hora de identificarlos también en el propio texto. Mirad, empezando por el principio, en el primer punto, Jonás, ese llamamiento que Dios le da y cómo él decide desobedecer a Dios. Jonás aparece por primera vez en la Biblia en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14 y los versículos 25 al 27. Allí se nos dice que él era profeta de Dios durante el reinado en Israel de Jeroboam II, en el reino del norte, aproximadamente en el año 780 a.C., es decir, siglo VIII a.C. Su labor, al igual que la de los demás profetas,
era pues la que hemos visto en nuestro programa de discipulado, en ese relato divino. Denunciar la maldad del pueblo de Dios, advertir acerca del castigo de Dios, la disciplina de Dios sobre su pueblo, llamar al arrepentimiento y proclamar la esperanza y la misericordia de Dios si el pueblo se volvía de sus pecados. Recordad que el reino del norte sería llevado cautivo por Asiria en el año 722, así que después de Jonás todavía tenemos ahí 50, 60 años en los que realizaron esa labor profética Amós, Oseas, Miqueas e Isaías. Lo que cambia en la labor del profeta Elías en este momento, del profeta Jonás en este momento en el que estamos yendo a su libro, es que Dios le llama a hacer algo un tanto diferente. Su proclamación profética ya no tiene que ser sobre el pueblo de Dios, sino que Dios le llama a ir a Nínive, a un pueblo que nos dice en los primeros versículos que era malvado, que su maldad había llegado y había subido hasta Dios y Dios ya no lo soportaba más y quería que Jonás, que era su profeta, fuera y predicara acerca de ello a este pueblo de Nínive. Nos dice que Jonás hace lo opuesto, decide huir en la dirección opuesta a donde estaba Nínive, es decir, a Tarsis. Una de las posibilidades es que Tarsis esté haciendo referencia a un pueblo en la desembocadura del río Guadalquivir, la zona de Huelva, el noroeste de la provincia de Cádiz. Otros comentaristas veréis que os dicen que no, que era toda la zona de la costa del litoral sur español, toda la zona de Huelva, Cádiz, Málaga, por allí. Otros comentaristas no lo tienen tan claro y hablan de Tarsis como Tarso, de donde era Pablo, otros del norte de África. No está muy claro. Lo que sí está claro es que cualquiera de esas ubicaciones estaba en el lugar opuesto a la dirección donde Jonás tenía que ir. De hecho, más tarde, él va a hablar acerca de las motivaciones para ellos. Pero lo que sí está claro es que Jonás quería huir de la presencia de Dios, huir de ese llamamiento que Dios le estaba haciendo. Él sabía perfectamente quién era Dios, y en el versículo 9 lo vemos, cuando él declara que él era siervo del Dios creador de los cielos, de la tierra y del mar. Y eso se lo dice a los marineros cuando le preguntan, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu oficio? ¿Y a dónde vas? Cuando desobedecemos a Dios nos separamos de Él. Pero de eso no es lo que está hablando el texto. El texto habla de que Jonás decide separarse de Dios intencionalmente y eso al final le acaba llevando a desobedecerse. Están las dos cosas ahí muy entrelazadas. Mirad, me gustaría en este punto apuntar a dos reflexiones muy rápidas. La primera, el pecado de nuestros vecinos también es asunto nuestro. A Dios le interesa, y si a Dios le interesa, también debería interesarle a su pueblo. A veces como pueblo de Dios pensamos en el pecado de los demás, en el pecado de los que no son creyentes, en el pecado de los que no son cristianos, y de alguna forma nos separamos. Eso no es lo que hace Dios, ¿verdad? Dios quiere ir más allá y para eso quiere usar a Jonás y para eso también quiere usarte a ti y a mí como parte del pueblo suyo que somos. Esas son las instrucciones que encontramos en Mateo 28 y en segunda de Pedro en el capítulo 2, versículos del 9 al 10, ¿verdad? Hemos sido un pueblo adquirido para proclamar las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en la gran comisión en Mateo 28, Jesús le dijo a sus discípulos que Él le había dado potestad para que fueran e hicieran discípulos, para que las personas pudieran creer en Él y tener salvación y vida eterna. Así que si a Dios le interesa el pueblo, las personas apartadas de Él que están pecando, a nosotros como pueblo suyo también debería importarnos. La segunda reflexión que me gustaría apuntar aquí es que Jonás huye del llamamiento de Dios porque conoce perfectamente las implicaciones y las consecuencias. Jonás no estaba dispuesto a pagar el precio de obedecer a Dios en este nuevo mandato que Él le daba. Y en muchas ocasiones nuestra desobediencia es así. No desobedecemos por desconocimiento, sino que desobedecemos porque precisamente conocemos lo que Dios espera de nosotros y no estamos dispuestos a pagar las consecuencias de nuestra obediencia. En segundo lugar,
hemos dicho que vamos a hablar de cómo Jonás es perseguido por la gracia de Dios. Y es en esa huida que Dios insiste. Dios quiere hacer algo importante y necesita a Jonás, a su profeta, ya lo hemos dicho. Pero hay más. Dios quiere hacer algo en la vida del propio Jonás. El profeta está actuando ahora mismo de la misma manera que él estaba denunciando a su pueblo durante el reinado de Jeroboam II. Jonás estaba hablando al reino del norte de que tenía que volverse a Dios. Se nos dice en segundo libro de Reyes que ni siquiera Jeroboam II estaba obedeciendo a Dios, él no hizo lo bueno delante de los ojos de Dios y por lo tanto el pueblo tampoco. Así que ahora vemos a Jonás huyendo, desobedeciendo, apartándose de Dios, y Dios quiere que él experimente en su propia carne lo que él había estado profetizando al pueblo. Por eso Dios pone toda la carne en el asador, usa los elementos, controla la suerte y confronta a este dormilón a través de unos paganos. El mundo totalmente al revés. Jonás ahora se encuentra en medio de una tormenta, al borde de la muerte, pero se le presenta una oportunidad de testificar. Y como respuesta a lo que los marineros le están diciendo, es ahí donde hemos indicado anteriormente que Jonás les dice: yo soy un siervo del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos, de la tierra y del mar. Ese mar que está embravecido, ese mar que está atentando en este momento contra la vida de todos ellos. Y es ahí donde él les declara: yo no me voy de vacaciones a las mejores playas del sur de Europa, no voy a jugar al golf, no voy a comer pescadito frito, que sería lo que cualquiera de nosotros haríamos, ¿verdad?, en la costa andaluza. Él está huyendo de Dios. En este momento es cuando vemos a Jonás actuando con sentido de responsabilidad. Asume su culpabilidad y con valentía se ofrece a Dios. Algo que le faltó días atrás, ¿verdad? Él entiende que todo lo que está pasando no puede ser una casualidad, que debe de haber algo en lo que su desobediencia a Dios y lo que está ocurriendo con la tormenta coincidan. Así que Jonás ofrece una solución. Yo soy el culpable, lanzadme al mar y salvad vuestras vidas. De nuevo quiero parar aquí para pensar en otras dos reflexiones rápidas. La primera es que tu desobediencia va a tener consecuencias sobre ti y sobre los que te rodean. Al igual que tu obediencia a Dios también va a tener consecuencias positivas para tu vida y para la vida de aquellos que te rodean. Piensa en eso. Y la segunda cosa, muy rápido también, es que Dios da segundas oportunidades. No importa cuán grande haya sido tu metedura de pata, cuánto tiempo haga que decidiste huir de Él, su gracia y su misericordia están de nuevo disponibles para ti. Entonces podríamos pensarnos, entonces pecaremos para que la gracia de Dios abunde. Esa fue la pregunta que Pablo hizo a los romanos. Y Pablo dijo, por supuestísimo que no. Dios nos ha llamado y nos ha dado una nueva vida para que no vivamos pecando. A pesar de eso, si pecamos, como vimos en Hebreos, abogado tenemos en Cristo Jesús. Pero Dios no quiere que nuestra vida esté dominada por el pecado, sino mostrarnos que aunque nosotros pequemos, aunque nosotros pudiéramos apartarnos de Él por alguna circunstancia difícil de nuestra vida, la misericordia y la gracia de Dios sigue disponible. Pregúntate si la gracia de Dios te está persiguiendo a ti o no, si es que te has apartado de los caminos del Señor en alguna manera. En tercer lugar, me gustaría que pensáramos por esa gracia que alcanza a Jonás y a los marineros. Tal como había avanzado Jonás al ser lanzado al mar, todos son alcanzados por la gracia de Dios. Los marineros salvan sus vidas, experimentan cómo el poder de Dios fue el que levantó la tormenta y quien ahora la aplaca. Ellos no tenían ni idea de lo que iba a ocurrir. Ya no tenían una carga a bordo porque la habían lanzado al mar, así que todo parece indicar que volverían a tierra, y es ahí donde ofrecen sacrificios y hacen votos a Dios. No tienen una carga en la despensa, pero tienen un Dios al cual han experimentado y quieren ofrecer sus vidas en agradecimiento por salvarle en esa tormenta que se había levantado. No nos dice más el texto en los últimos versículos, pero es suficiente para saber que estos marineros experimentaron el poder de Dios
y reconocieron que Él era ese Dios todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra y del mar. Y para Jonás, él fue rescatado de una manera sin precedentes en la Biblia. Ese Dios que creó los cielos, la tierra y el mar y todos los elementos, todos los animales que existen, de manera sobrenatural le rescatan. Nos dice el texto bíblico que mandó un gran pez que le tragó y esa fue su salvación. Y por último acabamos con dos reflexiones en esta parte. Mira, a veces no rectificamos de nuestros errores y de nuestra desobediencia porque no estamos dispuestos a asumir los costos que eso nos conlleva. Cosa que sí hacemos normalmente cuando decidimos desobedecer a Dios. Es curioso. Pero el costo de la obediencia siempre será menor que el costo de la desobediencia. Porque cuando decidimos obedecer a Dios, Dios está con nosotros, Él nos acompaña y Él va a responder a esas dudas que tenemos y a esa necesidad de dependencia de Él de maneras sobrenaturales, impredecibles e inimaginables. La segunda es que el gran pez que tragó a Jonás no fue un castigo. A veces vemos esa escena como el castigo de Dios, llevó un pez y le tragó. En este caso, el pez que Dios proveyó para tragar a Jonás fue la salvación de que muriera ahogado. Fue ese lugar donde Jonás pudo estar durante 3 días para después ser rescatado. Y eso ya lo veremos en los próximos capítulos, en las próximas semanas. Así que piensa bien, porque es posible que estés viviendo alguna situación que piensas que puede ser un castigo, que piensas que puede ser algo que te está apartando de otras cosas, de bendiciones o lo que sea. Y es posible que Dios precisamente te esté salvando a través de esa situación. No sé cuál es, no sé lo que puede ser, pero simplemente una reflexión que me surge de todo esto. ¿Qué hago yo? Estamos concluyendo. Pues mirad, me gustaría apuntar a 3 cosas. A veces tenemos dudas sobre cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios para tu vida, en primer lugar, es la obediencia. Conocer la palabra de Dios y obedecerla. Escuchar su voz y seguirla. Esa es la primera cosa que Dios quiere hacer en tu vida. No pienses en cosas mucho más trascendentales. Empieza por ahí. Conoce a Dios y obedécele. Conoce la palabra de Dios y obedécele. Estúdiala y obedécela. Ponla en práctica en tu vida. Esa es la primera. Pero en ocasiones puede ser complicado incluso distinguir la voz de Dios a la hora de tomar ciertas decisiones. Y sabéis que a mí no me gusta dar consejos rápidos. Me gusta que las cosas podamos madurarlas y pensarlas con profundidad, pero en esta mañana me gustaría hablaros muy rápidamente de cómo puedes afrontar una situación específica en tu vida hoy, mañana o pasado, si realmente estás buscando que Dios te muestre si es su voluntad o no para tu vida en esa decisión concreta que debes tomar. Mira, lo primero es que cualquier decisión en nuestra vida debe estar precedida de un continuo, ya hemos dicho antes, basado en la obediencia, en la dependencia de Dios y también en la oración. Es decir, no acudas al Señor simplemente como un rescate. No le tengas apartado y olvidado en tu vida y ahora, Señor, ay, mira, tengo que tomar esta decisión, ¿qué hago? Porque si has dejado de lado lo más importante, que es conocer a Dios, obedecerle y tener una relación íntima con Él, va a ser mucho más complicado tomar esa decisión. Aún así, si tienes que tomar una decisión y estás cumpliendo con lo anterior, que sea una decisión que hayas puesto en oración directamente delante del Señor, pero de manera sistemática, ¿vale? En segundo lugar, piensa si esa decisión que tienes que tomar, evalúa si la tomas en un sentido o en otro, si esa decisión que tomes te va a acercar más a Dios o te puede alejar de Dios. Es decir, si esa decisión de alguna manera está apoyada por la palabra de Dios o no está apoyada por la palabra de Dios. Y eso es importante. A veces queremos tomar decisiones y dice, he tomado esta decisión y creo que esto es lo que Dios quiere que haga. ¿Tú has considerado que hay algo en la palabra de Dios que te dice que no lo hagas? Porque tus sentimientos pueden ser totalmente contradictorios. Y la palabra de Dios, como decimos, tiene que ser el fundamento de nuestras vidas. Así que si quieres tomar una decisión y ya sabes que la palabra de Dios dice en algún lugar que lo hagas o que no lo hagas, ese es el mejor indicativo que puedes tener.
Algo que puedes preguntarte también en esa evaluación, ¿me ayuda a desarrollar más y mejor mi carácter como cristiano el tomar esa decisión? Piénsalo, porque a veces podemos tomar decisiones que lo que hagan es que pongan en jaque nuestro carácter cristiano. ¿Me permite servir más a Dios y a mi iglesia? Si esa decisión que vas a tomar va a conllevar que te vas a separar de Dios y de tu iglesia, que va a haber un impedimento a servir a Dios, a los demás y a la iglesia, creo que debes considerar con seriedad esa decisión antes de tomarla. ¿Podré proclamar el amor de Dios en medio de esa situación? ¿O va a hacer que mi proclamación, que testificar, quede apagado por alguna situación o alguna circunstancia específica? Puede ser que esa pregunta te ayude a resolverlo. En último lugar, también puedes preguntar a otras personas que te conozcan bien, otras personas que sean temerosas de Dios y que puedan guiarte. Como digo, son algunas indicaciones que por experiencia y por lo que he podido ver en mi propia vida, después vamos a hablar un poquito acerca de nuestro testimonio y lo podréis ver en la práctica, cosas que nos han servido y cosas que seguimos viendo que son útiles para todos. Paramos a una segunda reflexión. ¿Sientes que Dios te ha estado llamando a servirle de alguna manera determinada y no lo has obedecido? Creo que es algo que Jonás tuvo que enfrentar al principio y que lo hemos visto justo al principio, ¿verdad? Posiblemente incluso no lo hayas hecho porque conocías perfectamente las consecuencias, lo que te iba a costar dar ese paso, lo que ibas a tener que sacrificar, lo que ibas a tener que entregar a Dios y no has estado dispuesto a hacerlo. Te hablo desde la experiencia y te hablo también desde lo que hemos visto y reflexionado esta mañana en la palabra. Las consecuencias de obedecer a Dios siempre van a estar amortiguadas por Él, por su gracia, por su misericordia, por su acompañamiento. Dios no te va a pedir que hagas algo y te va a abandonar. Él va a estar, como hemos visto en las últimas semanas, a tu lado para ayudarte, para guiarte, para acompañarte. Así que piensa en esto, tú no eres el centro del mundo. En ninguna situación tú eres el centro del mundo. Eres una parte más. Jonás no era el centro del mundo. La ballena no es el centro del mundo. El centro del mundo es Dios. Y Dios va a querer cumplir sus propósitos. En tu vida, por supuesto, pero en su pueblo y más allá de su pueblo. Es decir, aquí y ahora donde tú y yo estamos. Así que, en una decisión que tengas que tomar, no pienses solamente que Dios está jugando contigo y que va a pasar conmigo. Dios está obrando en toda situación, en todo momento, muchas veces, la mayoría, de una manera más amplia de lo que tú puedas percibir o sentir. El Señor va a proveer, Él te va a cuidar. Así que si sientes que el Señor te está llamando a servirle de alguna manera, tiempo completo, a servirle en el pastorado, a ir de misionero, a servirle más intensamente en tu iglesia, a emprender algún ministerio, ponlo en oración, da un paso de fe, obedécele, porque Dios te va a bendecir en medio de eso. Y la tercera cosa que me gustaría que volviéramos a pensar, posiblemente nos estés escuchando y hace tiempo que te apartaste de los caminos del Señor. Ojalá el testimonio de Jonás te sirva para entender que la gracia y la misericordia de Dios sigue a tu disposición, que su gracia nos persigue, que su gracia quiere seguir alcanzando nuestras vidas a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que hayamos decidido dejarle de lado, a pesar de que estés pasando un mal momento, a pesar de que hace tiempo que no te reúnes, a pesar de que, puntos suspensivos. Dios va a seguir queriendo obrar en tu vida y en la mía, y Él va a usar lo que Él quiera, en el momento que Él quiera, para alcanzarte y para hacerte volver a sus pasos. Así que, hermanos, en esta mañana me gustaría que pudiera reflexionar sobre todo lo que hemos hablado. Son enseñanzas que, como he dicho al principio, me han servido a mí durante esta semana estudiando acerca del primer capítulo de Jonás. Que el Señor os bendiga, que los guarde y la próxima semana seguiremos con el capítulo 2. Hasta luego y nos vemos ahora en un segundo. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz
luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Seguro que muchos de vosotros conocéis nuestro testimonio de cómo nos fuimos al seminario y todo lo que ocurrió. Pero en esta mañana queríamos recordároslo porque tiene mucho que ver con la historia de Jonás que acabamos de escuchar y con la música que acaba de sonar. Nosotros hemos sido niños de iglesia, niños que hemos crecido en todas las actividades de la iglesia, escuela dominical, actividades especiales de Navidad, excursiones, los cultos, bueno, unos niños típicos de iglesia. Y también como jóvenes pues estuvimos muy involucrados y trabajando en muchas áreas diferentes. Tuvimos oportunidad de servir mucho en nuestra juventud en la iglesia. Y eso nos ayudó a darnos cuenta de lo importante que era servir al Señor. Por otro lado, en nuestra vida, nuestro día a día, pues estudiábamos. Yo estaba haciendo lo que es un grado superior, FP2, antigua de administrativo, yo andaba en el instituto y tal. Y en medio de eso pues decidimos estudiar magisterio. Yolanda hizo magisterio en música, yo hice magisterio de educación física y veíamos nuestra vida como cualquiera de vosotros, jóvenes o mayores, que pues bueno, pensáis en vuestro futuro familiar o en vuestro futuro profesional y buscáis lo que más os gusta. Pero en medio de eso sí que es verdad que había un deseo de servir al Señor y veíamos que trabajar como maestros pues podía darnos el tiempo libre y bueno, poder dedicar nuestra vida a enseñar, pero también tener tiempo libre para servir al Señor en la iglesia. Mucha gente, pues otros pastores o amigos nos decían que por qué no nos íbamos al seminario y nos preparábamos para servir al Señor, pero la verdad es que no lo veíamos como una prioridad ni
ni entendíamos que el Señor nos estaba llamando a eso. Siempre le pedíamos que Él nos dijera si nos teníamos que ir, pero nunca íbamos más allá, ¿no? Y bueno, en ese tiempo tuvimos la oportunidad de ir a Estados Unidos en diferentes ocasiones, a una iglesia allí en McKinney, cerca de Dallas. Y bueno, fue una oportunidad para nosotros y para todos los jóvenes de nuestra iglesia el conocer aquella iglesia, el poder estar trabajando durante los veranos. Y ellos nos dieron la oportunidad y la posibilidad a nosotros de que pues si nos casábamos nos fuéramos allá a vivir y a trabajar en nuestras profesiones, pero dentro de una iglesia. Y para nosotros fue eso pues ideal. Pensábamos que bueno, que era respuesta del Señor, que era importante, y nos decidimos, nos casamos y nos fuimos a vivir a Estados Unidos para trabajar en esa iglesia. Lo que pasa es que al final las cosas bueno, pues se torcieron un poco y no pudimos arreglar bien los papeles y tal, así que bueno, pues entendimos que nos teníamos que volver a casa, y eso es lo que hicimos, volvernos a casa, en esta ocasión a vivir con mis padres, porque justo fue el momento en el que empezaron a subir los pisos, ya no nos podíamos comprar una casa, y bueno, también fue un poco complicado el encontrar trabajo como maestro, así que empezamos a dar vueltas de un sitio a otro. Pasaron 6 años o así, volvimos de Estados Unidos en el 2001, en el 2002 nació Dani, y bueno, pues ahí fue una búsqueda de buscar trabajo, de saber por dónde ir, por dónde no, y aunque encontrábamos alguna cosa y estuvimos trabajando evidentemente, pero no nos llegaba a satisfacer, así que intentamos hacer oposiciones y esa fue la última puerta que tocamos, porque se quedaron ahí, nos quedamos precisamente a las puertas de poder entrar y de poder pasar las oposiciones, y eso fue un golpe duro, pero en medio de eso pues también otros pastores amigos nuestros nos aconsejaron y nos hicieron ver que quizás estábamos pues huyendo de algo, huyendo de un llamamiento, y ellos sin saberlo, pero supieron tener la sabiduría y el discernimiento del Señor para hacernos ver que posiblemente el Señor quería usarnos y nosotros no estábamos obedeciéndole. Así que pasaron unos meses hasta que nos dimos cuenta de que eso era así. Y bueno, quizás lo que desbloqueó la situación, al menos en mi caso, fue ya no solamente el pedir al Señor que nos mostrara si Él quería que nosotros fuéramos y le sirviéramos, sino si nosotros estábamos dispuestos a hacerlo. Y en el momento en que, orando un día, pues yo le dije al Señor, si es lo que tú quieres para nuestra vida, yo estoy dispuesto a hacerlo. Pues ahí el Señor confirmó también en Yolanda, y a partir de ahí se fueron disipando absolutamente todas las dudas. Así que con esa alegría pues decidimos pues que para servir al Señor pues queríamos formarnos, queríamos ir al seminario, prepararnos, lo hicimos en el seminario de la UEB en Alcobendas, y bueno, pues allí también el llegar, el empezar una vida nueva con Dani, ya tenía 6 años, pues fue todo un desafío, ¿no? Sí, ocurrieron muchas cosas antes de ir al seminario, pruebas que posiblemente nos podrían haber hecho dudar, pero en el momento que tú recibes ese llamamiento del Señor y entiendes qué es lo que Dios quiere para ti y quieres obedecerle, todas esas cosas pasan a un segundo plano, y delante del Señor te pones, y si has tomado una decisión la llevas adelante y el Señor te ayuda. Y en los primeros meses del seminario fueron complicados, en algún momento hasta hubiéramos salido corriendo y no hubiéramos vuelto a casa, pero recordamos la canción que hemos escuchado de Marcela Gándara cuando volvíamos de las primeras vacaciones en Navidad, y verdaderamente nos sentimos así, ¿no? Como que estábamos dentro de la voluntad del Señor, que estábamos dentro de los propósitos del Señor, y que Él tenía algo preparado para nosotros, pero que necesitaba que nosotros obedeciéramos y que estuviéramos dispuestos a enfrentar pues todas las cosas que pudieran venir, pero de su mano, ¿no? Así que no hay decisión, o es una de las decisiones más importantes que hemos tomado en nuestra vida, de la que no nos arrepentimos para nada. Estamos contentos, satisfechos y pues agradecidos porque el Señor quiere usarnos en este área y quiera que le sirvamos pues trabajando para la iglesia y trabajando para vosotros. Y ese es nuestro testimonio. Ya está. Esperamos que si os surgen preguntas pues podáis hacérnosla llegar, o si tenéis alguna duda acerca de qué es lo que el Señor os está hablando a vosotros, porque cada uno de nosotros somos diferentes y el Señor quiere usarnos aquí ahora para sus planes, eso sí que estamos seguros. Así que os animamos
a que os pongáis delante de Él y le preguntéis y seáis capaces de descubrir de qué manera el Señor quiere usaros para bendecir a su pueblo, a este mundo y a los demás, aquí y ahora. Pues queridos hermanos, así nos despedimos en esta mañana. Os mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro amor y muchos besitos. Y que el Señor os guarde y os bendiga en este tiempo. Que paséis una buena semana y, como siempre decimos, nos vemos durante la semana en nuestro culto de oración y siempre mandando los mensajes, etcétera, etcétera. Os queremos y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Cayeron los muros y se abrieron los mares, si mandó pan del cielo y calmó tempestades, si sanó enfermedades y rompió las cadenas, si murió por salvarnos y nos dio vida eterna. No sé qué más quieres para confiar, decide ya a quién tú servirás. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Oh, oh, oh. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Oh, oh, oh. Si cayeron los muros y se abrieron los mares, si mandó pan del cielo y calmó tempestades, si sanó enfermedades y rompió las cadenas, si murió por salvarnos y nos dio vida eterna. No sé qué más quieres para confiar, decide ya a quién tú servirás. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Oh, oh, oh. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Decido ya, no dudo más, la bendición me espera. Decido ya, no dudo más, mi Dios me recompensará. Decido ya, no dudo más, la bendición me espera. Decido ya, no dudo más, mi Dios me recompensará. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa